reconvalecencia muy pronta. And I want to invite our sister who is traveling with us, Y quiero invitar a la hermana que está viajando con nosotros, Sarah Kotolesi, Sara Cotolesi, whose husband Dan has been with us, cuyo marido Dan ha estado con nosotros, to express our gratitude for the hospitality we have received in these days. para expresar nuestra gratitud por la hospitalidad que hemos recibido en estos días. We have been unspeakably privileged. Hemos sido privilegiados de una manera indecible. In one visit to Antigua and also to the Mayan ruins, En una visita a la antigua y también a las ruinas mayas. the kind of thing that Americans dream a lifetime to obtain. El tipo de cosas que los norteamericanos sueñan durante toda una vida para poder llegar o The Lord heaped obtener. out on us in one visit, El Señor nos lo dio en una sola visita. and a privileged time with the little boys here in the orphanage, Y también un tiempo privilegiado con los niños aquí del hogar de niños, who wrote me a sweet letter of appreciation, quienes me escribieron también una carta muy dulce de mucho aprecio. which we will cherish. Y eso lo apreciaremos, lo So, atesoraremos. Sarah, come up. Sara, pasa, por favor. Come closer. Good evening. Buenas noches. It's a privilege to be here. Es un privilegio estar aquí. Brother Art tells me to thank you, El hermano Art me dice que debo agradecerles and he takes all my words. y luego me quita todas las palabras, lo que yo iba a decir. But I want to express my gratitude and Pero- our gratitude. Pero quiero quiero expresarles mi gratitud. You came to receive from us, Ustedes vinieron aquí para recibir de parte de nosotros, but you have no idea how much we have received through you. pero ustedes no tienen idea de cuánto es lo que nosotros hemos recibido a través de ustedes. Your love has overshadowed us. El amor de ustedes nos ha hecho sombra. Not only my long lost cousin, No solo mi primo por mucho tiempo perdido, but all of you are so very special. sino que todos ustedes son muy especiales. Your love is expressed through your eyes, El amor de ustedes se expresa por medio de sus ojos and the Word of God says that we will know them, His people, by their love. y la palabra de Dios dice que nosotros los conoceremos o conoceremos al pueblo de Dios por medio de su amor. And I declare tonight Y yo les declaro esta noche that you are the people of God. que ustedes son el pueblo de Dios. And it is a privilege Y es un privilegio to be with you. poder estar con ustedes. May God bless you tonight. Que Dios los bendiga esta May your noche. hearts be open tonight. Que sus corazones puedan estar abiertos esta May noche. the eyes of your spirit be open Y tonight. que los ojos de su espíritu también estén abiertos esta noche. That you will understand the mysteries that God has for you Para que tonight. ustedes puedan entender los misterios que Dios tiene para ustedes esta noche. Dios los bendiga todos. The antiquities were impressive, Las antigüedades fueron muy impresionantes, but we love the living church more. pero amamos mucho más a la iglesia viviente. That is really the highlight. Eso es realmente la nota sobresaliente. So I have my jacket off already, Así es que mejor ya me quité mi saco, because this is going to be an intensive work, porque esta va a ser una obra muy intensa, because what's in my heart porque lo que está en mi corazón is to get at the essence of what is apostolic. es llegar a la esencia de qué es lo apostólico. What is the genius of what is apostolic? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es lo principal de ser apostólico? For it is to that we are called. Porque a eso hemos sido llamados As holy brethren, como hermanos santos,
called by the high priest and the apostle of our confession. llamados por el sumo sacerdote y por el apóstol de nuestra confesión. So how shall we find an answer to this? Entonces, ¿cómo podremos encontrar una respuesta a esto? It's to be found throughout the New Testament. Esto se halla en todo el Nuevo Testamento. But I want to examine one episode in the life of Paul. Y quiero que examinemos un episodio en la vida de Pablo, In Acts chapter 16, en Hechos capítulo 16, because one episode is expressive of all. porque es un episodio expresa o representa a todo. This is an episode out of the life of an apostle, Este es un episodio de la vida de un apóstol, but it contains everything. pero lo contiene todo. And it begins by describing in verse 5 Y comienza por describir en el versículo 5 the success which the apostle and his company have achieved. el éxito que este apóstol y su compañía habían alcanzado. So the churches were strengthened in the faith Así que las iglesias estaban siendo confirmadas en la and fe increased in number daily. y aumentaban en número cada día. God has been blessing their labors Dios a estas alturas ha estado bendiciendo su labor and making them fruitful. y los está haciendo fructíferos. And then we come to this startling change in verse 6. Y luego llegamos a este cambio sorprendente en el versículo 6. Read that. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Is there some mistake here? ¿Será que ocurrió un error aquí? Some printer made a mistake in our edition. ¿Será que el de la imprenta cometió un error en nuestra Can edición? this be correct? ¿Será que esto está correcto? They were forbidden by the Holy Spirit to preach the word. ¿El Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra? This contradicts all of our categories. Esto contradice todas nuestras categorías. Forbidden to preach. ¿Que se les prohíba predicar? It's the whole purpose for our being. Pero si eso es todo el propósito de nuestro ser. And forbidden by the Holy Spirit himself. Y prohibidos o impedidos por el Espíritu Santo mismo. That is stupefying. Esto nos llena de estupor. All the more as God had given them success till this moment. Si Dios hasta este momento les había dado puros éxitos. So they came to another place in verse 7. En el verso 7 entonces llegan a otro And lugar. they tried another place. Y tratan de ir a otro lugar. But the Spirit did not permit them. Pero el Espíritu no se los permitió. This is an unusual way for us to consider Es- the operation of the Spirit. Esta es una forma muy poco usual de que nosotros consideremos la operación del Espíritu. We know the Spirit that says go, Sabemos o conocemos ese Espíritu que dice, ve. but do we know the Spirit that says stop? Pero ¿será que conocemos a ese Espíritu que dice, detente? And stop in our success. Y detente en medio de nuestro éxito. When the Spirit of God can stop a minister in his success, Cuando el Espíritu de Dios puede detener a un ministro en medio de su éxito, he has the minister. Él tiene a su ministro. This is one of the most significant and pivotal moments in New Testament history. Y este es uno de los momentos más significativos, momentos centrales en la historia del Nuevo Testamento. God is about to send the gospel into Europe, Dios aquí está a punto de enviar el Evangelio a Europa, where it has not been before. en donde no ha estado antes el Evangelio. Only in Asia. Solo había estado en Asia, But first, his servant had to be stopped. pero primero su siervo tuvo que ser detenido. How many of us can press through the inhibition of God's Spirit ¿Cuántos de nosotros podemos penetrar dentro de la inhibición del Espíritu de and Dios justify ourselves, y justificarnos? even by citing Scripture? Incluso diciendo las Escrituras. Go into all the world and preach this gospel to every Ay, creature. es que la Escritura dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. But the Spirit of God said, in this part of the world, stop. Pero el Espíritu de Dios dijo, en esta parte del mundo te detienes. You are prohibited. Yo te lo prohíbo.
You know the Spirit of God like that? ¿Conocen ustedes al Espíritu de Dios de esa manera? That is apostolic. Eso es apostólico. When it is given by a God who does not supply an explanation. Cuando es provisto por un Dios que no da ninguna explicación. To an apostle who does not require it. Y se lo da a un apóstol que no está requiriendo explicaciones. ¿Comprende? Isn't this fantastic? ¿Acaso no es esto fantástico? Of the exquisite leading of the Holy Spirit. De la dirección exquisita del Espíritu Santo. Beyond and through even men's religious convictions. Más allá incluso de las convicciones religiosas del hombre. Even against the seeming word of God. Incluso en contra de la aparente palabra de Dios. When we will follow him in that way, cuando nosotros lo sigamos a Él de esa manera, then are we moving apostolically. entonces nos estaremos moviendo apostólicamente. So a vision appeared to Paul in the night in verse 9. Entonces en el verso 9 se le mostró a Pablo una visión de noche, A man from Macedonia, un varón de Macedonia, in Europe, en Europa, in Greece. en Grecia. And he pleaded, saying, "Come over to Macedonia and help Y le us." estaba rogando y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. So after he had seen the vision, Entonces, después de que él hubo visto la visión, immediately we sought to go. inmediatamente dice, enseguida procuramos partir. Absolutely assured Absolutamente ciertos that the Lord had called us de que Dios nos llamaba to preach the gospel to them. para que les anunciásemos a ellos el Evangelio. This one verse should occupy us all night. Este verso debiera ocuparnos toda esta noche. One man receives the vision, Un hombre recibe la visión, but all who were related with him pero todos los que estaban relacionados con ese hombre, assuredly gathered ellos se reunieron seguramente, that the Lord had called us. entendieron, el Señor nos llamó a To preach the nosotros gospel to them. a predicarles el Evangelio a ellos. Was that a vision or was that indigestion? ¿Será esa una visión o será que había sido pura indigestión? Macedonia. Macedonia. We've never thought of that. ¿Quién ha pensado en eso? Paul, are you sure? Pablo, ¿estás seguro? Because if we make a mistake, Porque si nos equivocamos, it could be tragic. podría ser trágico. And as we read on, Y al seguir leyendo, their obedience gave every appearance of being a mistake. su obediencia dio toda la apariencia de ser un error. Only one woman got saved. Solo una mujer fue Lydia, the salva. seller of purple. Lidia, la que vendía púrpura. And one woman got delivered. Y una mujer fue liberada. And they ended in jail, Y terminaron en prisión, where they could have rotted and died. en donde bien se pudieron haber podrido y And never be muerto, seen of their brethren again. y que nunca más sus hermanos los volvieran a ver. And the enemy at their elbow. Y el enemigo con su codo. Da, 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 da. You thought you were obedient, and look where it has got you. Y ustedes creyeron que eran obedientes y miren en dónde los dejó. Obedience to the Spirit of God La obediencia al Espíritu de Dios is not to be measured by our success. no debe ser medida por nuestro éxito. Is God going to send his prime chief apostle from the field of his success in Asia? ¿Será que Dios va a enviar a su apóstol principal, el más grande, al campo de Asia? To a remote place for one or two women? ¿Y lo va a sacar de ahí a un lugar remoto por una o dos mujeres? How the enemy will mock such a servant. El enemigo se burlará de un siervo así. Look where it has got you. Mira, ¿en dónde paraste? In the inner dungeon. Mira, en un calabozo. Never to be heard from again. Nunca más se oirá de ti otra vez. There's physical suffering in obedience to God. Sí, habrá
sufrimiento físico en medio de la obediencia a Dios. But the mental suffering, Pero el sufrimiento mental, the moral anguish, la angustia moral, did we miss him? ¿será que no lo entendimos o que nos perdimos a Dios? Was that vision really from God? ¿Será que esa visión realmente provenía de Dios? Did I err in my obedience? ¿Será que yo erré en mi obediencia? Is a question which a servant of God must always live with. Esa es una cuestión, una pregunta con la que debe vivir todo siervo de Dios. You can pray all that you want Tú puedes orar todo lo que quieras. and seek the Lord with all sincerity. Puedes buscar al Señor con toda sinceridad. But are we impeccable? Pero ¿será que nosotros somos impecables? Even a Paul? Incluso como un Pablo. Can he not err in his decision ¿Será que Pablo no se puede equivocar en su and decisión lead his brethren into the same error? y conducir a sus hermanos en el mismo error? Away from the area of God's effective work? Lejos del área efectiva o eficaz de Dios, For a de su single obra, woman? solo por una mujer, To die in a dungeon? para morir en un calabozo. The greatest anguish of Paul. La angustia más grande de Pablo, Even Paul. incluso para Pablo. What then of us? ¿Y nosotros qué? Is that in our sufferings, Es que en medio de nuestro sufrimiento, in what we thought was obedience, en medio de lo que nosotros creíamos que era obediencia, we have to allow the question, tenemos que permitir esta pregunta. did we miss God? ¿Será que nos perdimos a Dios? No true servant Ningún siervo of an verdadero apostolic or prophetic kind de un tipo profético y apostólico will ever live without that tension. vivirá alguna vez sin esa tensión. It is with us always, Esa tensión nos acompaña siempre, even tonight. incluso esta noche. What do I speak to you ¿Qué es lo que yo les hablo a ustedes in our final time together? en nuestro último tiempo juntos? Of all the good things that can be spoken, En medio de todas las cosas buenas que podríamos hablar, what is the single choice and appointed thing? ¿cuál es la elección única que ha sido designado? Is it Acts 16? ¿Será Hechos 16? Interesting text. Un texto interesante. But if we miss it, Pero, ¿y si nos lo perdemos? we have lost a moment that will never be given again. Si fallamos, habremos perdido un momento que nunca más se volverá a dar. And because the word is not the appointed word, Y debido a que la palabra no es la palabra designada, bearing the life of God, llevando la vida de Dios, and only a technically true word, y solo una palabra técnicamente verdadera, it brings a death, produce muerte, a deadening to God's people. produce mortandad al pueblo de Dios. We don't go out the same way we come in. O sea, no salimos igual a como entramos. These are not just meetings, O sea, estas no son reuniones not just sencillamente. services, No son sencillamente not servicios. just sermons that we can applaud or be indifferent. No son sermones que o los aplaudimos o somos indiferentes. Crucial, critical, No, es crucial, es crítico. and you never know for sure. Y nunca sabemos con certeza. And there's a moment that comes Y hay un momento que llega when they say, come up to cuando the holy desk le dicen, mira, pasa a la mesa santa and speak. y habla. The servant is required to act Del siervo se requiere que actúe. in all of the tension of his not being absolutely sure. Y en medio de toda esa tensión de no estar absolutamente seguros, He must yet act. ese siervo debe actuar. Serving God like that Servir a Dios así, is a suffering. eso es un sufrimiento. All the more if you don't see the fruit of your labor. Más aún si uno no llega a ver el fruto de su labor. And it seems in every way to have been a failure. Y si parece, de donde se vea, parece un fracaso, And the enemy is
quickly there to assure you it is an error. Y el enemigo está prestamente ahí para asegurarnos de que sí fue un error. You've missed the Lord, brother. Ay, hermano, no captaste al Señor. And 25 or 30 years of service is no assurance that you will always be sure. Y tener 25 años o 30 años de servicio no es ninguna certeza para que podamos estar seguros de algo hoy. The remarkable thing in verse 10, Lo asombroso, lo sobresaliente en el verso 10 only one man had the vision, es que solo un hombre tuvo la visión, but all that were with him were assured that it was a vision from God, pero todos los que estaban con él estaban dando por cierto, estaban concluding seguros that the Lord had called them. que la visión era de Dios y concluyeron que Dios los estaba llamando So they a todos. set forth with a straight course Así es que salieron en una dirección derecha and came to that principal city in y Macedonia. llegaron a esa ciudad principal en Macedonia. No ifs, ands, or buts. No hay si es que y peros, nada de eso. Such an assurance O sea, certeza of a vision that had not had come to them, de una visión que no les había sido dada a ellos, but had come to another. sino que le había sido dado a uno. And they went forth immediately Pero todos salieron inmediatamente with every confidence that it was the Lord's call con for them. la confianza total de que era el llamamiento de Dios para todos Don't ellos. pass this over lightly. O sea, no tomemos esto tan a la ligera, This is the genius of the apostolic church itself. porque esta es la esencia de la iglesia apostólica misma. Such a relationship with the apostle, Tener tal relación con el apóstol, such a knit of tested confidence, tal unión, tal estrechez de confianza comprobada that his vision is their vision. de que la visión para él es la visión para todos And they have an absolute y confidence tienen la confianza absoluta and set forth with a y straight course. salen inmediatamente con un rumbo seguro. A woman once said to me, Una mujer en una ocasión me dijo, my husband wants to give up his business and his home and our home, and he wants us to go to a school of discipleship and serve God. fíjese que mi marido quiere renunciar a la escuela, a su trabajo, quiere deshacerse de la casa, de nuestra casa, para que lleguemos a una escuela de discipulado. It's ridiculous, she said, Y me dice ella, es ridículo. and I'll not go Y yo no voy a ir, le dije, until that vision comes to me. hasta que esa visión me llegue a mí. So I said, Así es que le dije, you'll never go usted nunca va a ir, because it will never come to you. porque esa visión nunca le va a llegar. It will only come to the head of the body, Solo le va a llegar a la cabeza del cuerpo, your husband. a su marido. And you need to be in such a quality of relationship with him Y usted necesita estar en medio de una relación de tanta calidad con él, that his call is your call que el llamamiento para él sea el llamamiento para usted, with all assurance. con toda la certeza. There's no place in the apostolic church En la iglesia apostólica for casual relationship. no hay lugar para una relación casual, This is informal, the heart of the matter. sino que esto es el meollo del asunto. Paul is no virtuoso performer. Pablo no era uno de esos grandes actores virtuosos. He has been sent forth from an apostolic body Él había sido enviado por un cuerpo by the apostólico laying on of hands por medio de la imposición de manos, in identification and joining, con identificación, con unidad, that when he comes to the place of ministry, y que cuando llegara al lugar de ministerio there's a depth of power, habría una profundidad de poder, a reality, a God witness una realidad, el testimonio de parte de Dios that testifies to the reality of the relationships with which he's joined. que testifica de la realidad de las relaciones con quienes él está unido, And out of which he has been sent. y por medio de eso él fue enviado.
For the root Greek meaning of the word apostolos Porque la palabra griega, su raíz, apostolos, is a sent one es el enviado out of Antioch. de Antioquía. When men who were of different races, Cuando hombres que venían de razas diferentes, we know that by their names. sabemos eso por sus nombres. One man was Niger, a black Un man, hombre fue Níger, una raza negra. and Mediterranean men Un hombre mediterráneo. of Roman descent. Otro de descendencia o ascendencia Jews like romana. Paul. Judíos como Pablo. And when they waited and worshiped the Lord together, Pero cuando ellos esperaron y adoraron al Señor juntos, the Holy Ghost said, el Espíritu Santo dijo, separate unto me apartadme a mí, Paul and Silas for the work a unto I called Pablo them. y a Silas para la obra del ministerio. This reality that you have in Antioch, Esta realidad que tenemos en Antioquía, this truth of your relationships esta verdad de sus that relaciones, has risen above every racial, ethnic, and national tension and bias. que se ha elevado por encima de cualquier tensión o de prejuicio nacional o racial, This is what I want to bring into the world. eso es lo que yo quiero llevarle al mundo. This is the heavenly reality. Esta es la realidad celestial And you have expressed it in worship. y ustedes lo han expresado en adoración. Now you can be sent. Ahora ya pueden ser enviados. The Bible is so discreet and silent on some things. La Biblia es muy discreta, se queda callada en algunas cosas. How did they come to this quality of relationship? ¿Cómo alcanzaron ellos esta calidad de relación? Was it some casual brushing aside of the real issues? ¿Será que ellos casualmente empezaron a hacer a un lado los asuntos reales? The deep prejudices that are in the heart of every man? O sea, los prejuicios profundos que residen en el corazón de todo hombre. Or had they experienced something together? ¿O será que ellos habían experimentado algo In their juntos face-to-face en su relationship, relación cara a cara, in talking something out, hablando de in algo, working something en out, operando, en resolviendo by the algo sanctifying power of God, con el poder santificador de Dios, that they could worship God together. como para que ellos pudieran adorar juntos a Dios. What an opportunity is yours Qué oportunidad la que ustedes tienen in the diversity that makes you up en la diversidad que los conforma a ustedes. to catch the genius of Antioch. El poder captar lo que es la esencia, el meollo de Antioquía. Not superficially, but authentically. No superficialmente, sino auténticamente. Not a little hug, brother, No un abracito para mi hermano, when we have not worked out the deepest en issues donde no hemos resuelto los asuntos of profundos what it means to be a brother. de lo que necesita ser un Against all hermano. the history of enmity En contra de toda la historia de enemistad between Gentile and Jew, entre gentil y judío, black and white. entre los blancos y negros. That's the church. Eso es la iglesia. They assured that the Lord had assuredly called them. Ellos estaban seguros, daban por cierto de que el Señor los había llamado a ellos. Such was their relationship with Paul. Tal era la relación que ellos tenían con Pablo. It needs to come again in the church. Y necesitas llegar otra vez a Pues la no va a iglesia. seguir ascending. De lo contrario, no habrá nadie enviado, That will turn the world upside down. ningún envío que va a alborotar, va a poner de cabeza al mundo. So they were in the principal city of a principal nation in Europe. Así es que llegaron a la primera ciudad de la nación principal de Europa. And at verse 13, Y en el verso 13 we read that on the Sabbath day, leemos que en el día sábado o el Shabbat we went out of the city dice, salimos fuera de la puerta, to the riverside where prayer was accustomed to be made by women. junto al río donde las mujeres solían hacer la oración. Well, this Paul now is too much. Ay, no, este Pablo ya es demasiado. It's one thing to stop where he was successful. Una cosa es que se detenga cuando tenía It's éxito, another thing to come to another part of the world. pero otra cosa es llegar a otra parte But del having mundo. come there, Pero estando ya allí,
in the principal city, en la ciudad principal, on the Sabbath night, en la noche del Shabbat, in the greatest opportunity to touch the life of the city, con la oportunidad más grande de tocar la vida de la ciudad and make his presence felt, y hacer que su presencia se sintiera, he goes out of the city él se sale de la ciudad to the y riverside se va junto al río and finds some women who are accustomed to praying there. y encuentran a unas mujeres que estaban acostumbradas a reunirse allí. Paul, you have really missed it. Ay, Pablo, tú sí ya no lo estás captando. It's obvious you have never gone to a school for discipleship. Es obvio, Pablo, que tú jamás has asistido a una escuela de You're not discipulado. making the most of your opportunity. Porque tú no estás aprovechando al máximo tus oportunidades. What led you out of the city? ¿Qué te hizo salir de la ciudad? We're not told. Nada nos dice qué fue lo que lo hizo. Did he see a vision? ¿Vería él una visión? Did he hear a voice? ¿Escucharía una voz? Or something even much more subtle? ¿O algo tal vez mucho más sutil? The mere disposition of his spirit. ¿Será que una sencilla disposición de su propio espíritu? What we Americans call a hunch. Lo que en Estados Unidos se podría llamar como una corazonada. An inward sense of something. El poder sentir, percibir algo internamente. Sufficient to affect the man's move. Pero eso bastaba para afectar el mover de un hombre In a critical moment. en un momento crítico. Do we know the Lord like that? ¿Conocemos así al Señor? It's one thing to be obedient when we hear his voice. Una cosa es que seamos obedientes cuando escuchamos su voz. How shall we not obey ¿Cómo no vamos a when the Lord obedecer speaks? cuando el Señor habla? But when he's silent, Pero cuando el Señor se queda callado, when there are options and choices, cuando hay opciones y decisiones, what do we choose? ¿qué escogemos? Where do we go? ¿A dónde vamos? How do we act? ¿Cómo actuamos? And on what do we base our action? ¿Y en qué basamos nuestras acciones? Can you have a confidence ¿Pueden ustedes tener la confianza that in the absence of any revelation, de que sin que haya una revelación, en Any ausencia vision. de la revelación, en ausencia de una visión, any word from God, sin una palabra de Dios, that the faintest disposition pero la disposición aún más in leve your inner man, en nuestro hombre interior, though it contradict your best logic, aunque esto vaya en contradicción de nuestra mejor lógica, will be the basis for your y obedience. que eso sea la base de nuestra obediencia, That's apostolic. eso es apostólico. And it is not obtained in a day. Y eso no se obtiene en un día. So a lady by the name of Lydia comes to the Lord. Así es que una mujer llamada Lidia llega al Señor Because she heeded the things that Paul spoke. porque ella oyó o aceptó las cosas que Pablo habló. She and her household were baptized, Ella y su casa fueron bautizados and she persuaded them, Paul and his companion, to stay with her. y ella persuadió a Pablo y a sus acompañantes para que se quedaran allí. Paul and Silas will soon be leaving, Pablo y Silas pronto iban a irse, but the stigma of identifying with them pero el estigma de identificarse con ellos and extending hospitality, y de extenderle hospitalidad a ellos, that will remain. eso se quedaría con And she will ellos. bear Y ella tendría que llevar as one who is converted como una convertida by the apostolic proclamation. por la proclamación apostólica. I want to pray. Quiero que oremos. I thought to pray at the beginning, Yo había pensado orar al principio and I got carried away. y como que seguí de Let's largo. pause for a moment. Pero detengámonos por un Ask the momento Lord's blessing, para pedir la bendición del His Señor, continuing blessing. para que su bendición continúe con nosotros. Let's this become only a sermon. Mejor convirtámonos nosotros en
solamente un sermón, So Lord, we cry out to you. para que no nos convirtamos solo en un sermón. Save us from that. Señor, clamamos a ti y te pedimos, líbranos de eso. This is more than a text to enjoy. Esto es más que un texto para disfrutar. It's not given as a vehicle for preaching. No ha sido dado como un vehículo para predicar, This is the life and struggle and anguish of flesh and blood men. sino que esta es la vida, la lucha de hombres de carne y de sangre. They trembled over their obedience. Ellos temblaron en medio de sus obediencias, Always alive to the possibility siempre abiertos a la probabilidad, a la posibilidad that they might miss the Lord, de que podrían haberle fallado al Señor. who is perfect. ¿Quién es perfecto? What a tension ¡Qué tensión! and struggle ¿Y qué lucha? for so little reward, Por un galardón tan so pequeño, little evidence of obedience. una evidencia tan pequeña de la Surely they must have obediencia. missed it. Seguramente ellos se lo perdieron. Help us to respect what is described here, Ayúdanos a respetar lo que aquí se describe. to let it come deeply into our spirits, Lord. Que permitamos que eso entre profundamente a nuestro Of espíritu, what is an Señor. apostolic De episode. qué es un episodio apostólico. For if we are not called to this, Porque si nosotros no somos llamados a esto, we are called to nothing. no somos llamados a nada. But a mere repetition of services Pero el solo repetir servicios, and not the touching of the world. no tocando al mundo, How do we come to that place ¿cómo llegamos a ese punto? where we can act En donde nosotros podemos actuar when you do not speak, cuando tú no hablas, when you do not reveal, cuando tú no revelas, when we have to trust the witness of our inward man? cuando tenemos que confiar en el testimonio de nuestro hombre interior? What does it take to come to that place in you? ¿Qué se requiere, Señor, para alcanzar ese lugar en ti? May we consecrate ourselves Que tonight, nosotros nos podamos consagrar esta noche that whatever it takes, para que lo que se necesite, you will bring us to that place. tú nos lleves a ese lugar. For the glory of the latter house Porque la gloria de la casa postrera must exceed the former. debe ser mayor que la de la So Lord, I primera. appeal to you Así que, Señor, yo apelo a as ti the high priest and the apostle of our confession. como sumo sacerdote y el apóstol de nuestra confesión. Transform this night Transforma esta noche into an historic insertion en una inserción histórica into the body of Christ in Guatemala al cuerpo de Cristo en Guatemala. that will spill out to the Macedonias of the world. Que esto se extienda, se derrame a las Macedonias del mundo. A church that can send Una iglesia que puede enviar those who turn the world upside a down, aquellos que podrán alborotar al who are mundo, obedient to the Holy que Spirit. sean obedientes al Espíritu Santo. Not only when He says go, No solo cuando Él diga ve, but when He says stop. sino cuando Él diga detente. In Jesus' name, En Lord, el nombre de Jesús, help us. ayúdanos. Well, we read from verse 16 and 17 Leemos en los versos 16 y 17 that there was a woman who was a slave que había una mujer esclava who operated by demonic spirit, que operaba por un espíritu the demoníaco, spirit of divination, el espíritu de adivinación. and her masters were making much profit through her. Y sus dueños, sus señores, estaban teniendo muchas ganancias And por this ella. pitiful piece of humanity, Y esta miserable pieza de la humanidad, this demoniacal wreck, este desecho demoníaco, this little nothing, esta nada, a piece of merchandise, una pieza de mercancía, followed Paul and Silas all the time, seguía a Pablo y a Silas todo el tiempo, crying out with her half-crazed voice, diciendo con su voz medio alocada: "These are the servants of the Most High God, estos hombres son siervos del Dios who Altísimo, show unto us the way of salvation." quienes os anuncian el camino de And salvación. the scripture says, "This did she many days." Y la escritura dice que esto lo hizo por muchos días.
I'm sure that Paul's patience must have been exhausted. Estoy seguro que la paciencia de Pablo ha de haber llegado a su How colmo. long must a man tolerate ¿Cuánto, this irritation? ¿Cuánto tiene que tolerar un hombre una irritación como esta? So he turned in a moment of time, Así es que en un momento de tiempo se volvió and he commanded that evil spirit y to le come out of him. ordenó a ese espíritu que saliera. And he came out that very hour. Y en esa misma hora salió el espíritu. And so was set in motion Y así se puso en movimiento the process by which Paul and his companion were arrested, un proceso por el cual Pablo y sus acompañantes fueron arrestados, brought into the marketplace fueron llevados a la plaza de where the mercado, rulers are, en donde, where the rulers are, en donde están los gobernantes. then and now. Y eso era antes y también ahora. This matrix of commerce and government, Esta matricidad de el comercio y el gobierno, business and rule. los negocios, el poder. Paul had not just delivered a woman, O sea, Pablo no solo tuvo que vivir con una mujer, but when her masters saw that their hope of profit was lost, no estaba tratando con una mujer, sino que cuando sus dueños when Paul vieron que sus ganancias desaparecían, had touched the heart of something, o sea, Pablo había tocado el meollo de a algo. system Estaba tocando a todo el sistema predicated on profit que dependía de ganancias by the exploiting of a victim. por medio de explotar a una víctima. It's what the world is all about. En eso consiste To el this mundo. day, Hasta hoy, you touch that, si usted toca eso, and you'll find yourself in a dungeon. se encontrará en medio de un calabozo. But so long as your religion is only a Sunday phenomenon, Pero si tu religión sigue siendo solo un fenómeno de domingo en la mañana, even with midweek service, incluso si hay un servicio a media and semana, in no way threatens the system, pero si tú no amenazas al sistema, the status quo el status quo that grinds out its victims que está moliendo a sus for víctimas profit, por ganancia, they will allow you to continue permitirán que tú sigas and adelante give you tax deductible advantages. y que tú obtengas tus ventajas deducibles de impuestos. But touch this system Pero si tocas ese Threaten sistema, this system si amenazas a ese and the sistema, deep and vested interests of men for profit, y si tocas esos intereses por ganancia que están en lo and you'll profundo del find hombre, yourself stripped te encontrarás despojado, and beaten with many rods golpeado con muchas and piedras thrown into an inner dungeon. y lanzado, arrojado en un calabozo. This is no longer religion. Esto ya no es You religión. have penetrated the secular. Ahí tú habrás penetrado en lo You have secular. brought deliverance to the captive. Habrás traído liberación a los cautivos. You've challenged the whole system. Ahí vas a estar desafiando a todo el sistema, That is the manifestation of the powers of que darkness es la manifestación de las potestades de las in which men have tinieblas, lived so long, they think it normative. en los que los hombres han vivido por tanto tiempo que creen que es la norma. But Paul turned and commanded that spirit. Pero Pablo se volvió y le ordenó a ese espíritu, Not because he was irritated, no porque él se sintiera irritado, but because he was grieved sino porque él estaba dolido at a woman who was a victim por una mujer que no era más que una and víctima had not a life unto herself, y que no tenía una vida para sí misma, was a piece of sino merchandise, era una pieza, una a mercadería, demoniacal wreck. un desecho demoníaco. Why didn't he deliver her earlier? ¿Por qué no la había liberado antes? Because this she did for many days. Porque dice que esto hizo por muchos días. But there came a moment, Pero llegó un momento, the moment of God, el momento de Dios, and Paul knew it. y Pablo lo supo. He did not act on the basis of principle, Él no actuó en base a principios, because even to do the same act porque incluso hacer ese mismo acto at the wrong time en el momento equivocado is to miss the whole purpose of God. es perderse todo el propósito de Dios. Who is sufficient for these things? ¿Quién es
suficiente para estas cosas. To have such a sensitivity, Tener tal sensibilidad, not only for the will of God, no solo sensibilidad para la voluntad de but for the Dios, time of God. sino para el tiempo de A Dios. man who's not acting for his convenience, Un hombre que no está actuando bajo su propia but conveniencia, out of God's very grief sino está actuando por el dolor de Dios. for what was done to one made in his own image. Porque lo que fue hecho a una que había sido hecha a la imagen de Él. And what did it earn him? ¿Y qué fue lo que se ganó? Stripped of his clothing Fue despojado de sus vestiduras Publicly. in the públicamente marketplace. en la plaza de mercado. When they all rose up together Cuando against him, todos se levantaron, se agolparon contra Él. the humiliation of that, La humillación de esto, of the kind that Jesus had to experience at Calvary. del tipo de humillación que Jesús tuvo que experimentar en el What, do you think he Calvario. was given the convenience of a loincloth? ¿Creen ustedes que a Jesús se le dio la conveniencia de un taparrabos? That they respected the dignity of his person? ¿Que ellos respetaron la dignidad de su persona? He was hung naked. No, Él fue crucificado, Él fue colgado desnudo, As was Paul. igual que Pablo. There's no place for the human dignity O sea, ahí no hay lugar alguno para la dignidad apostolic humana obedience. en la obediencia apostólica. And Paul found himself thrown into a dungeon. Y Pablo se encontró a sí mismo arrojado en With his en un companion. calabozo con su compañero. You imagine how they felt. Imaginen cómo se sintieron. Many strokes had been laid upon them. Muchos azotes ya les habían a esto de haber dado sus vidas. They were more dead than alive. Estaban más muertos que vivos. Their back hung in strips of tattered flesh. Su espalda estaba desgarrada en pedacitos de They were carne. numb with pain Estaban adormecidos de dolor. and cast into an inner dungeon. Y así los arrojaron a un calabozo Their feet fast in stocks. con sus pies puestos en cepos. They could not even adjust their position. Ni siquiera podían acomodarse en su posición. The stink of that cell. Y el mal olor en esa The celda. human excretion. Las excreciones humanas, The urination. los orines, The moaning of prisoners. el lamento de los prisioneros. This is not a vacation No. like prisons today in America. No estamos hablando de vacaciones como son actualmente en Estados Unidos las prisiones, Where they have athletic facilities to lift weights. en donde hay hasta gimnasios para que se pongan en forma. A prison in the ancient world was an invitation to death. Una prisión en el mundo antiguo era una invitación a morir. No medical treatment for their wounds. No había tratamiento médico para sus In the heridas. filthiest setting imaginable. En el ambiente más sucio que pudiéramos imaginar. Gangrene was certain, La gangrena era certera and death, y la muerte. without any ability to communicate Sin- to the body of Christ. Sin ninguna posibilidad de comunicarse con el cuerpo de Cristo. What is their condition and need? ¿Cuál era su condición y su necesidad? Then we come to this great verse. Y luego llegamos a este gran Verse verso. 25. Verso 25. At midnight. A medianoche. We know what midnight is. ¿Saben ustedes qué es la medianoche? The darkest hour. Es la hora más negra. When the enemy is having a field day. Cuando el enemigo está teniendo un día de campo. Playing on your tortured mind. Está jugando con tu mente torturada. You have really missed the Lord. Tú no captaste Look lo que el how he Señor was decía. blessing you in Asia. Mira cómo te estaba bendiciendo en Asia. Numbers added to the church daily. La iglesia estaba creciendo diariamente. And what have you here? ¿Y aquí qué tienes? One woman saved, Una mujer salva, one woman delivered, una mujer liberada, and now the end of your life. y ahora el fin de tu vida. You have really missed the Lord. Tú te perdiste al Señor. The darkest depression, La depresión más the negra, greatest doubts, las dudas más for the most grandes, experienced servants los siervos más experimentados, comes at midnight. las pruebas de mayor dureza llegan a medianoche You'll be brought to such midnights. y serán llevados
a medias noches así. if you're obedient to the heavenly vision. Si son obedientes a la visión celestial. I have joked in these days. Yo he estado bromeando estos We have been últimos treated días so grandly. porque nosotros hemos sido tratados de una forma demasiado We grande. have had sublime lunches, Hemos tenido unos almuerzos sublimes, treated like king's sons. tratados como hijos del rey. On the very day that I preached about martyrdom, Y exactamente el día que prediqué sobre ser mártires. how do you retain your sanity? No. ¿Cómo guarda uno su cordura? A seeming contradiction. Es una aparente contradicción. But the day will come, children, Pero el día llegará, hijos, when I will not be abounding but abating. cuando yo no voy a estar abundando, sino voy a estar humillado, rebajado. And I will remember the joy of the fellowship and the exquisite way that we were treated. Y recordaré aquel gozo del compañerismo y de la forma exquisita en que nos trataron When we are in the hands of those who are not the servants of God. cuando estemos en manos de aquellos que no son los siervos de And Dios suffer their mistreatment. y sufriendo los maltratos de You know what ellos. apostolic is? ¿Saben qué es ser apostólico? The ability to receive the one or the other La habilidad de poder recibir lo uno o lo with otro complete equanimity con ecuanimidad perfecta, as coming from the hand of porque eso nos llega de la mano de Dios. God. And to rejoice as much in the prison Y gozarnos de igual manera en la prisión than at the restaurant at the Hyatt Hotel. y de igual manera en el restaurante en un hotel Hyatt. Same God, El mismo Dios, same privilege, el mismo privilegio, whether we abound or we are. sea que abundemos o sea que seamos humillados. At midnight, En la medianoche, Paul and Silas prayed Pablo y Silas oraban and sang praises y to estaban God. cantándole alabanzas a Dios. This is either utter insanity, Esto o es una locura total. their sufferings have deranged their minds, Sus sufrimientos les trastornaron sus mentes. or it's ultimate sanity. O es una cordura total. Praising God for suffering, Alabando a Dios For por the el prospect of sufrimiento. death? O sea, por el prospecto de la without the muerte. comfort of the brethren, Sin la comodidad de los hermanos, In sin a el stinking consuelo, cell? en una celda in maloliente, complete obscurity, en la oscuridad total, and rejoicing for that? y regocijándose por eso. That's either madness O eso es una locura, or it's sanity. o eso es la cordura. And I call it sanity. Y yo a eso lo llamo cordura. They were praising God for the privilege Ellos estaban alabando a Dios por el privilegio of sharing the sufferings of Christ. de compartir, de participar de Por- los sufrimientos de Cristo For his name's sake. por amor a su nombre. For it is to the Philippians that Paul writes the letter. Porque fue a los filipenses, a estos filipenses, a los que Pablo les escribió la carta, That has enriched the church of Jesus Christ for all generations. que ha enriquecido a la iglesia de Jesucristo por todas las generaciones, That I might know him Ah. in the fellowship of his suffering. a fin de conocerle en la comunión de sus padecimientos And the power of his resurrection. y el poder de su resurrección. Those two things go together. Esas dos cosas van de la mano. An exquisite and intimate knowledge of God Un conocimiento exquisito e íntimo de Dios that comes only at midnight que proviene o nos llega únicamente a in medianoche, abject cells, en las celdas abyectas, in painful suffering. en sufrimiento doloroso, Not out of our stupidity, no por una estupidez nuestra, but out of our obedience sino por nuestra to the obediencia Holy Spirit of al God. Espíritu Santo de Dios. A church was born out of this. Una iglesia nació And de the esto. epistles to that church Y las epístolas a esta iglesia sustain us to this nos day sostienen hasta el día de hoy, because a man was obedient porque este hombre fue obediente to be stopped in his success para ser detenido en medio de su éxito and to be directed by y the Spirit para ser dirigido por el Espíritu in whatever form God gives. en la forma que sea que Dios dé. When that praise came forth, Cuando esa alabanza surgió, it says the prisoners heard them. dice que los prisioneros
los I escucharon. expect to find every one of those prisoners in heaven. Yo espero encontrarme a cada uno de esos presos en el cielo. To hear men praise God in the midst of their affliction. Porque oír a hombres alabar a Dios en medio de su aflicción, That contradicts every human reckoning. eso va en contra de todo el pensamiento humano. That men should groan under their distress. No, el hombre piensa que el hombre tiene que gemir en medio del dolor. But to praise God in the midst of distress. Pero adorar, alabar a Dios en medio de la To hear desesperación, that oír eso, is to be liberated. eso es ser liberado. In fact, the Spirit of God was so manifest, Es más, el Espíritu de Dios se había manifestado de tal compounded forma, all the more by praise and suffering. aunado por la alabanza y el sufrimiento. It caused an earthquake. Y eso provocó God un inhabits the terremoto. praises of His people. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Yes, when we're comfortably seated in the assemblies of God, Sí, cuando estamos sentados cómodamente en la asamblea de Dios. but all the more in the midst of our suffering. No, pero aún más en medio de nuestro sufrimiento. For where the Spirit of the Lord is, Porque donde está el Espíritu del Señor, there is liberty. allí hay libertad. Yes, there in the stinking cell. Sí, ahí en la celda The maloliente. ground shook. Ahí las The tierra iron se doors estremeció burst open. y las puertas se abrieron, las The puertas de fetters hierro. and shackles fell off the arms and legs of men. Las cadenas se cayeron de los brazos, de las Nothing that piernas de binds los and hombres. restricts can remain. Nada de lo que ata o restringe Where the- puede permanecer. Where the Spirit of liberty is, Donde está el espíritu de as libertad, it is expressed out of the mouths of es servants cuando se expresa a través de las bocas de sus siervos, in the midst of their suffering. en medio de su sufrimiento. And the prison keeper, awake from his sleep, El guarda de los prisioneros se despertó en medio de su sueño, persuaded that these men had fled the cell. persuadido de que todos habían escapado. That will cost him his career, Eso le iba a costar su carrera, his retirement, su jubilación, and all that he had thought to enjoy in y his latter years. todo lo que él había pensado disfrutar en sus postreros He años. was ready to kill Él himself. estaba ya listo a matarse. He took out his sword. Sacó su espada. And Paul cried out, yet in prison, Y Pablo le dijo, en medio de la prisión todavía, do yourself no harm. no te hagas daño. We're still here. Todavía estamos aquí. Because bars do not a prison make. Porque los barrotes no conforman una prisión. To be free in Christ No, ser libres en Cristo is to be free indeed, es ser libres verdaderamente. with bars or without bars. Con barrotes o sin We're barrotes. still here. Estamos aún aquí. Nothing has changed for us. Nada ha cambiado para We were nosotros. free when we were in shackles, Estábamos libres cuando estábamos and we're encadenados. free now. Y estamos libres We're ahora. not running and taking our opportunity. No estamos corriendo para aprovechar la oportunidad. Do yourself no harm. No te hagas ningún mal. The man called for a light Y el hombre pidió que and llevara came una trembling luz. into the prison Llegó temblando en la prisión and fell down at the feet of y Paul se and Silas. postró a los pies de Pablo y de Silas. Sir, what must I do to be Señores, saved? ¿qué debo hacer para ser salvo? How can I come into this freedom? ¿Cómo puedo entrar yo a esa All libertad? of a sudden I realized, De pronto me di cuenta. I thought I had the keys, Yo pensé que yo era el que tenía las llaves, but I was really the pero captive yo era realmente el cautivo of the need for security, de esa necesidad de la seguridad, following orders, del seguir las órdenes, doing the right thing, hacer lo correcto, putting you in the inner dungeon. poniéndolos a ustedes en el calabozo. How do I come into your freedom? ¿Cómo llego yo a esa libertad? That's salvation to the other. Eso es salvación al máximo. So Paul and Silas preached to him and to his whole household. Así es que Pablo y The word of Silas God. le predicaron la palabra de Dios a él y a toda su familia. They washed their wounds. Y les lavaron sus heridas, They cared for them. los cuidaron, They believed. creyeron, They were baptized. fueron The bautizados. church was born. La iglesia nació. A woman at the riverside, Una mujer junto al río, a prison keeper, un guarda de la prisión, living a life of fear and anxiety viviendo una vida de temor y ansiedad, for security, por temor, por alcanzar seguridad, set free y fue liberado by the example of men in por bonds. el ejemplo de hombres en
ataduras. This is not just an historical moment in the apostolic history of the church. Esto no es nada más un momento histórico en medio de la historia de la Iglesia Apostólica. This is symbolic. No, esto es simbólico. This is a statement of what the church is about. Esta es una declaración de en qué consiste la What its Iglesia. call is to the captives of the world. Cuando extiende su llamado a los cautivos Whether de they're este slaves mundo, or prison keepers. ya sea esclavos o carceleros. They're all bound. Todos están All lost. atados, todos están All perdidos, enslaved. todos All son being crushed out of their humanity. todos siendo exprimidos por la humanidad. God has to set into their midst Dios tiene que llegar a su medio, men who are free in Christ, Dios tiene que enviar en medio de ellos a hombres libres en Cristo, no matter their circumstance, sin importar sus circunstancias, inside the prison en or medio out, de la prisión o afuera, and can rejoice at midnight y que se puedan regocijar a in the medianoche midst of their en afflictions medio de su aflicción and the tormenting activity of the powers of darkness. y en medio de la actividad atormentadora de las You potestades have de las really tinieblas. missed it. Ah, tú te perdiste, Look what it Dios. has got you. Tú fallaste. Mira en qué terminaste. Paul and Silas rejoiced Pablo y Silas se regocijaron and sang praises to y God. cantaron alabanzas a Dios. That's apostolic. Eso es apostólico. It's not formed in a day. No se forma en un día, But God waits to hear from men pero Dios espera escuchar de los And hombres women. y mujeres who say, whatever the cost, que digan, sea cual sea el costo, enroll me por favor, in such a inscríbanme school as this. en una escuela así. Bring me to such a place. Llévenme a tal lugar, Such a jealousy for your glory, tal celo por su gloria, greater than my ambition, mayor que mi ambición, then I could be stopped in my success. y que yo pueda ser detenido en medio de mi éxito In obedience, en obediencia, without looking for the evidence, sin estar buscando evidencias and yet rejoice. y aún así regocijándose. This is a lifestyle, saints. Santos, este es un estilo de vida, una This is forma de an vida. entire mode of being. Esta es una forma de ser completamente. This is more than a succession of good services. Esto es más que tener un montón de bonitos It's the servicios, formation of apostolic sino que character. es la formación del carácter apostólico. It's priestly, Eso es sacerdotal, like the high priest and the apostle of our confession. como el sumo sacerdote y apóstol de nuestra It confesión. turns the world upside Eso down. alborota al mundo. It frees its prisoners. Eso liberta a esos prisioneros. And the age will conclude with it. Y esta edad terminará con eso, To those who will suffer for it con aquellos que sufran por eso and count it all y privilege, que lo cuenten todo como un privilegio, that they can rejoice at midnight. como cuenten un privilegio el poderse regocijar a Are you such a medianoche. church? ¿Son ustedes una iglesia así? Is this your desire? ¿Es este el deseo que tienen? How far are you willing to go? ¿Cuán lejos están dispuestos a ir? What are you willing to have God understand? ¿Qué están dispuestos ustedes a que Dios entienda About you and your future. en cuanto a ustedes y su futuro? How much are you willing to submit to His school? ¿Cuánto están ustedes dispuestos a someterse a la escuela de Dios? Of those who complain today over much less than what Paul suffered. Aquellos que se quejan actualmente por mucho menos que lo que Pablo sufrió. Somebody looks at us at the wrong way. Alguien nos ve de una forma equivocada. They didn't notice us. Ah, ¿no me notaron? They didn't give us the greeting we deserve. No nos saludaron como nos And lo we're merecíamos offended. y nos ofendemos. How shall we be stripped naked? ¿Cómo vamos a permitir que nos despojen de nuestras vestiduras y Be quedar beaten with desnudos, rods. golpeados con varas, Be put in inner dungeons ser puestos en un where calabozo we can't even adjust our en position donde ni siquiera podemos ajustar nuestra posición and rejoice? y nos gozamos? There's a school Es una escuela and God is looking for y candidates. Dios está buscando a candidatos. There's no compulsion. No es una obligación, It's a freely chosen thing es algo que se escoge for libremente those who are willing para aquellos que están to dispuestos serve the Lord a
servir al Señor in apostolic labor en la labor apostólica in the last days. en los últimos días. Are you willing? ¿Están dispuestos? How far are you willing to go? ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar? This far, no further? ¿Hasta aquí y nada más? A little inconvenience, yes. Un poquito de inconveniencias, sí, But suffering pero sufrimiento of a physical and a mental kind? del tipo físico y mental. This is not for me, brother. Ay, hermano, eso no es para And mí. so long as it's not for you, Y mientras que no sea para usted, the prisoners languish. los prisioneros están The prison languideciendo. keepers with them. Los carceleros consigo The también. demoniacal women Las mujeres endemoniadas who are made merchandise in this world, que no son más que mercancías en este mundo. waiting for deliverance. Están esperando liberación. That comes only by those who are saved. Y eso llega únicamente a través de los que son This is- enviados. This is my last contribution to you. Esta es mi última contribución a A ustedes. jealousy Un celo for apostolic reality, por la realidad apostólica, that you might be willing. para que ustedes puedan For your estar nation's sake. dispuestos por amor a su nación, For the prisoners por amor a los prisioneros everywhere. en todos lados. Those that are free in Christ Aquellos que son libres en Cristo are free indeed. son verdaderamente libres. Let's Oremos. thank you, precious God, Gracias, Dios precioso, for putting before us por poner delante nuestro an ordinary episode, un episodio ordinario, a day in the life of an apostle, un día en la vida de un apóstol, and it contains everything y lo contiene todo, of what never changes. aquello que nunca cambia. The issues are the same. Los asuntos son los mismos, Nothing has changed. nada ha cambiado. The world and its systems, El mundo y sus sistemas, its victims, sus víctimas and the church in its midst, y la iglesia en medio de ellos, who can set the captives free. que puede darle libertad a los Because they cautivos. themselves are not captives. Pero ellos mismos no son cautivos, Because they can be stopped in their success. porque ellos pueden ser detenidos en su éxito. Lord, have such a church Señor, ten una iglesia así, in this nation, en esta nación, with this people, con este pueblo, and as many as will hear and receive y this message, que todos los que oigan y reciban este mensaje, this call este llamado to be formed at your hand, para ser formados en tu mano, sons and daughters of obedience, hijos e hijas de obediencia, by vision, by word, por visión, por palabra, by the faintest intimation of your spirit, por la intimación más pequeña, más leve de tu espíritu, that we could swallow down and ignore, que nosotros podamos tragarnos, podamos ignorar but we choose to obey, y que nosotros escojamos obedecer, not because of its convenience, no porque nos sea conveniente, but for its sacrifice. sino porque es un Oh sacrificio. God, Dios, the high priest and apostle of our confession, el sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión, have such a church in the earth again ten una iglesia así sobre la tierra una vez más in these last en days, estos últimos días, a people of praise, un pueblo de alabanza, not in their comfort and their convenience, no por comodidad o por but conveniencia, in their suffering. sino en medio de su sufrimiento, Let your glory be seen, que tu gloria sea vista and the prison doors burst y open, que las puertas de la prisión sean and abiertas shackles fall, y que las cadenas caigan for the spirit of liberty, con el espíritu de where libertad, Christ is, en donde está Cristo fellowship of his suffering, y la participación de sus in the padecimientos power of his en el resurrection, poder de su resurrección through the church, a través de la iglesia